Bueno, hoy día nos corresponde el estudio número 6 del libro de Gálatas, y es cuando ya todo esto comienza a volverse cada vez más interesante. El estudio de hoy se titula Muertos a la ley, y hoy voy a explicar algunas verdades que en Gálatas capítulo 2 el apóstol nos retrata. Para ello, mientras usted escucha la introducción, puede situarse en su Biblia en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 16, que fue lo último que estuvimos analizando. En primer lugar, lo que se aprecia en este pasaje de Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante, se aprecia la confrontación del apóstol Pablo hacia el apóstol Pedro. Pablo reprendiendo a Pedro por su conducta. ¿Cuáles son las razones de que Pablo esté amonestando a Pedro? Las razones son las siguientes. Pedro tuvo una experiencia con Cornelio, donde Dios le reveló que este evangelio también es para todos nosotros los gentiles. Amén. Y además de esa revelación que Pedro recibió directamente del cielo, también Pedro participó del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, donde los apóstoles llegaron a la conclusión de que a los gentiles no habría que imponerles cargas adicionales, que ellos son salvos por el evangelio de la gracia, al igual que toda la humanidad. Pero sí de esa reunión, de ese concilio, se extrajeron algunas conclusiones como sugerencia para que los gentiles las tuvieran en consideración: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación. Prácticas y costumbres que en el imperio greco-romano se practicaban muy frecuentemente y que a la luz de la ley era muy ofensivo a los judíos. Por tanto, se tomó de la ley del Antiguo Testamento, se extrajo qué cosas son necesarias que los gentiles respeten. Porque a pesar de que es por gracia la salvación, hay cosas con las cuales hay que mostrar temor y reverencia y respeto. Amén. Una de ellas, por ejemplo, es comer con sangre. Pues antes de la ley, mucho antes, cuando Dios hizo el pacto con Noé, Dios dijo que si comía la sangre del animal, demandaría de la vida del animal, porque Dios valora toda vida. Entonces, dentro de esos 4 requisitos a los cuales Santiago, Pedro y las autoridades de Jerusalén llegaron, Pedro estuvo allí presente. Él sabía que a los gentiles no se les debía imponer más carga. Aparte que Dios le reveló que este evangelio también es para ellos por medio de Cornelio. Pero ¿qué sucede? Que Pedro en Antioquía, después del concilio de Jerusalén, fue reprendido por Pablo porque en esa circunstancia él simulaba en su conducta, se comportaba hipócritamente. Cuando estaba con los gentiles, compartía con ellos, comía con ellos y convivía con ellos muy bien. Pero apenas llegaban judíos, él se retraía y se apartaba. Porque dice la palabra que tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo de los judíos. Entonces vemos que la conducta de Pedro arrastró a Bernabé y a otros discípulos. La conducta de Pedro, la conducta de hipocresía de Pedro, arrastró a Bernabé. Y Bernabé, recordemos que fue el primero que viajó con Pablo en el primer viaje misionero. Amén. Entonces Pablo está molesto por la conducta hipócrita de Pedro. Y déjeme decirle que el miedo es contagioso. Así es. El miedo es contagioso y el miedo abre otras puertas. Como en este episodio, Pedro, arrastrado por el miedo, lo arrastró a la hipocresía. Y es por eso que Pablo lo reprende. De allí nace toda la exhortación de la predicación de esta tarde. Allí en Hechos capítulo 15, cuando el concilio de Jerusalén, que fue lo que vimos la semana pasada, concilio que buscaba unir a los judíos y a los gentiles bajo la cruz, bajo Jesús, una vez que se extraen las conclusiones del concilio, dice que los apóstoles redactaron cartas y las enviaron a Antioquía, con Judas, con Silas, con Bernabé y con Pablo, para llevarlas a los creyentes de la comunidad de Antioquía, lugar donde por primera vez a la iglesia a los creyentes se les llamó cristianos. Amén. Y en esa carta van los consejos, los cuales ellos recibieron con gozo, con alegría. Dice que Silas y Judas eran profetas, así que fueron exhortados por las profecías de ellos
Y recibieron los gentiles la carta con gozo y alegría de que no se les impusieran más cargas de guardar la ley de Moisés y de circuncidarse. Y posterior a ese concilio y al envío de las cartas a Antioquía, Pablo comienza su segundo viaje misionero, pero él tiene un problema y una división con Bernabé, por lo cual Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Marcos. Y allí cada uno emprende un viaje misionero. Mi conclusión es que debido al episodio de la hipocresía de Pedro, la cual arrastró a Bernabé, todo esto también arrastró, pienso, a que Pablo y Bernabé se generara un conflicto interno entre ellos. No quiero leer estos pasajes para no perder tiempo, pero se encuentran en Hechos capítulo 15. Y allí es que Pablo comienza su segundo viaje misionero. Ahora bien, vamos al punto y al grano. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 14, para poder entrar en materia. Entonces, como antecedentes de lo que he hablado hasta este minuto, tenemos Pablo confrontando a Pedro por su hipocresía. Pedro que arrastra a Bernabé en la hipocresía y a otros judíos. Pablo lo amonesta porque Pedro ya tuvo un encuentro con Cornelio, Pedro ya fue partícipe en el concilio de Jerusalén, las cosas ya están bastante claras. Los gentiles son gentiles, nosotros somos judíos, no mezclemos peras con manzanas, todo nos une lo mismo. Jesús es la obra del Mesías y es a Él a quien debemos mirar y es a Él a quien debemos seguirle. Amén. No nos enredemos con temas de la circuncisión, de la ley y problemas internos. Entonces, Gálatas capítulo 2, ¿de dónde procede la queja de Pablo? Gálatas capítulo 2, versículo 14, nos lo va a contar. Dice la palabra de Dios. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿De dónde procede el reproche de Pablo hacia Pedro? Procede de lo que dice el versículo 14. Pablo detecta que no están caminando conforme a la verdad del Evangelio. Y de hecho, la carta de Gálatas, lo que comienza Pablo en su primer capítulo, es decir, él dice, no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio. Entonces, Pedrito, te me estás yendo para otra parte, te me estás distorsionando. Te estás inclinando hacia judaizar a los gentiles. Estás mezclando las tradiciones de Israel y del pueblo judío con los griegos y con los romanos, a los cuales Dios no les impuso cosas. Para eso hubo un concilio en Jerusalén. Amén. Para eso sacamos conclusiones todos juntos con Santiago, el hermano de Jesús. Y llegamos a la conclusión de que los gentiles solamente deben abstenerse de estas cosas. ¿Por qué estás comportándote hipócritamente? ¿Por qué estás simulando ser judío cuando tú te juntas con los griegos y vives como ellos? No estás conforme a la verdad esencial y central del Evangelio. Bendito sea el Señor. ¿Qué es judaizar? Algo que está tan de moda. ¿A qué se refiere la judaización? Se refiere a la herencia hebrea. No solo a la circuncisión que guarda el pueblo de Israel en los varones nacidos al octavo día, sino también la ley de Moisés. Pero también entran muchas otras cosas más. Guardar el día sábado como el día de reposo, abstenerse de ciertos alimentos por la dieta estricta que Dios le dio a Moisés, la celebración de las fiestas según el calendario hebreo, que se rige por la luna y que tiene 360 días. Es decir, entran varias prácticas. Y a nosotros como gentiles, Dios no nos ha mandado a guardar estas cosas, ni a practicarlas, porque no somos israelitas ni judíos. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Amén. Judaizar es hacer que la iglesia, que los creyentes participemos de las costumbres y de la herencia de Israel. No es necesario hacerse israelita para ser salvo. Bendito sea el Señor. Amén.
No nos dejemos impresionar, porque el único impresionante es Jesús. Sí, Señor, amén. Porque aparecen tipos judíos que hablan hebreo, que tienen traducciones de la Biblia más profundas y le hablan en otros términos y le descifran códigos de las fiestas y mezclan muchas cosas. Y todo esto se ve mucho en Latinoamérica. Pero no es necesario volvernos israelitas o judíos para entrar en la salvación que Cristo nos ha regalado. Amén. Eso es judaizar. Y eso es lo que Pedro estaba viviendo en este episodio de Gálatas, en el cual Pablo lo reprocha. Y Pablo dice en el versículo 15 de Gálatas capítulo 2, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. ¿Puede ver lo que ahí se esconde, no? Pablo está confrontando a Pedro por su actitud y le dice, Pedro, nosotros somos judíos, no pecadores. ¿Cómo? ¿Cómo que no pecadores? ¿Por qué dice esto si todos somos pecadores? Esto lo puede explicar bien Romanos capítulo 3, versículo del 1 al 4. Vamos a explicar por qué Gálatas capítulo 2, versículo 15, Pablo le habla a Pedro y le dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. ¿A qué se refiere Pablo con esta expresión? Romanos capítulo 3, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué ventaja tiene Israel? ¿Qué ventaja tienen los judíos? Por lo cual Pablo le está diciendo a Pedro, nosotros judíos de nacimiento, no pecadores. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Se refiere a que a Israel, a los judíos, Dios les confió la palabra. ¿Y por qué medio el hombre es salvo? Por la palabra. Ellos habían heredado la palabra, la tradición de los profetas de la ley desde la antigüedad. Ellos contaban con una gran ventaja en relación a los gentiles. Porque ellos tenían la verdad de la Escritura, tenían la revelación, la voz de Dios, la voz de los profetas, toda la herencia de los sacrificios y del culto, de cómo se debe agradar a Dios. Por eso asimismo Israel se declaran muchos de ellos no pecadores, porque han sido el pueblo escogido, electo por Dios. Y Dios les enseñó cómo deben hacer los sacrificios, las ofrendas y toda la celebración de las fiestas y el culto. Y además la palabra, la voz de los profetas. Israel contaba con todas estas ventajas. Por eso Pablo da como a entender nosotros no pecadores por todo esto que hemos recibido. Amén. Tenemos ventaja frente a los griegos y a los romanos. Amén. De hecho, aquí dice, les ha sido confiada la palabra de Dios. Mucho. ¿Qué ventaja tienen? Muchas maneras. Porque les ha sido confiada la palabra. Y aunque algunos de ellos hayan sido incrédulos, ¿su incredulidad hará nula la fidelidad de Dios? ¿Hará nula la fidelidad de Dios? No. Dios sigue siendo fiel. Amén. Y de hecho, de los muchos que rechazaron a Jesús, unos pocos continuaron el legado del Evangelio y de la palabra, como lo son Pedro y Pablo. De hecho, nosotros hoy estamos estudiando este pasaje de Gálatas por un hombre que era judío. Sí, Señor. Así es. Un hombre que el ser judío, irreprensible, guardador de la ley, un hombre docto en toda materia, pero la ley no le aprovechó porque le faltaba algo, como al joven rico. Amén. Le faltaba estrellarse con Jesús, Sí, Señor. el Mesías, porque Él es superior a la ley, Amén. porque Él es la gracia y la verdad. De ello voy a hablar más adelante. Sí, Señor. Así que a eso se refiere Pablo cuando en Gálatas 2:15 le dice a Pedro, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores. Es por esta ventaja que tienen. Y el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pero a pesar de todo esto,
que Israel y que los judíos y que Pablo y que Pedro y que muchos de ellos heredaron de siglos y de milenios, a ellos como judíos también le corresponde romper toda esta estructura de pensamiento heredado. Amén. Piense usted en un Pedro que tiene toda una herencia detrás de su espalda y que aún habiendo conocido a Jesús, habiendo vivido con Jesús, habiendo visto resucitado a Jesús, él sigue comportándose de una manera hipócrita a los ojos del verdadero evangelio, ni siquiera a los ojos de Pablo. Sí, Señor. Vea usted el peso que tiene la carga cultural, la crianza, la tradición en el hombre. ¿Cuánto peso tuvo todo esto en Pablo? Un hombre pero judío, fariseo, celoso, que no fue hasta que Jesucristo tuvo que salir al encuentro, si no él hubiera seguido encarcelando cristianos. Piense usted ahora en su persona, cuántas cosas le heredó su mamita, su tía, se crió sin papá, se crió sin mamá, se crió solo, le hicieron católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, yo no sé de qué cuna y de qué herencia usted le heredaron tantas cosas. Y usted, igual que Pedro, igual que Pablo, un día en su vida a usted le corresponde romper las estructuras mentales que trae heredadas de su genética, de su casa, de su familia, y cuestionarse y decir, yo no quiero heredar eso, no quiero ser el mismo, quiero romper la maldición. Amén, amén. Porque todo se hereda. Sí, Señor, amén. Y por eso necesitamos absorber, como la planta absorbe la luz del sol a través de la fotosíntesis, nosotros como plantío de Jehová, semillas que hemos muerto para Cristo y como nuevos tallos, necesitamos absorber la luz de esta palabra y desechar la oscuridad que en nosotros había, la ignorancia, la envidia, los celos, la hipocresía, todo lo que nos heredaron. Yo el otro día estaba junto a Salomé y estábamos comiendo en una pescadería, en un restaurante, y en la mesa de al lado habían la mamá y dos abuelas y la niña como de 10 años. Las tres comiendo pescado frito con ensalada y la niña con un McDonald's. Y ella comiéndose el McDonald's y con el celular en la pantalla. Soltaba la hamburguesa para tomar el celular. Soltaba el celular para tomar la hamburguesa. Mientras las dos abuelas, la tía y la mamá, como tres zombies, sin que nada les perturbara. ¿Qué culpa tiene esa niñita? 8, 9, 10, 11 años, crece en ese ambiente, comiendo chatarra, apegada al celular, criada en una atmósfera donde nadie la amonesta y la reprende. Esa niñita cuando llega toda esta niñita de 10, de 12 años, hereda toda una crianza. Estoy predicando algo importante, porque esto es importante que lo entendamos, porque yo veo que la gente de la iglesia, la gente creyente, la gente que yo amo, sigue con sus mismos hábitos, sigue lo mismo. Amén, amén. No corta las cadenas. Sí, amén, amén. Y el evangelio es cortar cadenas, hábitos, costumbres, pensamientos, cortarlo. Amén, Tu amén. tía de la cual te jactas, tú eres igual a ella, córtalo. Amén. Tu abuela de la cual te jactas, córtalo. Tu mamá, córtalo. Sí, amén. Heredamos todo, no nos damos cuenta de esto. Sí, amén, amén. Y lo digo con rabia, porque me da rabia, porque esa niñita de 10, 12, ¿tú cómo creciste, Denise? ¿Cómo creció Andresito? ¿Cómo creció la Andrea? ¿Cómo crecí yo? Padres separados, muchos de nosotros, matrimonios disueltos, ¿cuántas cosas heredamos? Gracias a Dios que nos sembraron la palabra. Amén. Pero ¿cuánto de eso nos marcó? ¿Cuánto aún a ti te puede haber costado dejar la vergüenza? ¿Por qué trajiste eso? Experiencias que tú no pediste vivir. Y así mi mamá, y así mi hermana Marisol, y así Salito, y así mi hermana Bernardita, todos crecimos en una cuna, en una historia, en una tradición, en una religión, en una costumbre. Y nos corresponde a los 30, a los 50, a los 60. Pero algún minuto de la vida uno tiene que hacer una pausa. Amén. Y decir, ¿quién soy, Señor? Sí, amén. Aleluya. ¿Quién soy? Ayúdanos. ¿Qué te agrada de mí? Sí, Señor, amén. ¿Qué no te gusta de mí? ¿Qué debo desechar? ¿Es mi orgullo? ¿Es mi falta de perdón? ¿Es mi rencor? ¿Qué es lo que no te agrada de mi vida? Sí, mi Dios, amén. ¿En qué estoy impidiendo tu palabra? Porque, por favor, muéstrame en tu palabra. Sí, aleluya. No lo que me diga Davidito en esta tarde, si un cabro chico. Muéstrame tú en tu palabra cuál es mi problema, Señor. Amén. Aleluya, sí, Señor. Porque podemos pasar 10 años escuchando palabras y no cambiamos. Sí, Señor, ten misericordia, Padre, ilumínanos, Padre. Pedro caminó con Cristo, vivió con Cristo, lo vio resucitado. Fue el más grande fundador en el tiempo antiguo del movimiento de Pentecostés. Fue el que predicó los 2 primeros sermones que se convirtieron más de 5.000 personas. Y a pesar de toda la revelación del evangelio que carga Pedro, sigue habituado a costumbres, a tradiciones y a herencia que él traía de su judaísmo.
cuando el Evangelio viene a marcar una diferencia. Sí, Señor. Desapégate de todo eso, muérete para que Cristo viva en ti. Amén. Señor. Aleluya, papito, ilumínanos, Padre. Colosenses 3:11 dice, Cristo es el todo y en todos, no Israel. Cristo es el todo, Sí, mi Señor. Amén. no Israel. Israel es una nación hoy que está gobernada gran parte por el enemigo, por Satanás, y tiene a muchas de ese pueblo turbado. Pero Dios, porque como dijo Romanos capítulo 3, su incredulidad, el que hayan rechazado a Cristo, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Él? No, en ninguna manera. Dios sigue siendo fiel, porque a ellos lo hizo guardar la ley, el sábado, y los circuncidó, los apartó como una nación con la cual Dios va a tratar al final de los tiempos. Por eso ellos todavía guardan eso. No nosotros. Nosotros somos el pueblo que Dios adquirió en Cristo Jesús. Amén. No para hacernos israelitas, para alcanzar la salvación. Amén. Amén. Yo le predico esto con mucho amor y con mucha seriedad, porque realmente tenemos que nosotros como cristianos, no quiero extenderme, tenemos que detenernos en las noches, tenemos que decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Así es. ¿Qué disciplina de vida tengo? Sí, aleluya. Usted me va a decir, yo oro todos los días y tengo un devocional. Y aunque usted ore todos los días y tenga un devocional, si usted no está sacando de su corazón lo que tiene, no le sirve de nada. Ayúdanos, Señor. Eso me puede pasar a mí y a cualquiera aquí presente. Sí, amado Jesucristo, levanta nuestras David dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Amén. David dice, escudriñame y ve si en mí hay maldad y camino de perversión. Sí, Señor. Pruébame, conóceme, Así es. para que yo pueda ver. Aleluya, aleluya. Esto a mí me llega de cerca muchas veces, porque como familia todos tenemos problemas. Y el enemigo así se mete. Así es, Señor. Los proverbios de Salomón, no los lee, no los medita, refrena tu lengua, cierra tu boca. Amén. ¿Cuántas veces discutimos como hermanos, como madre e hijo, y le echamos leña al carbón y no ponemos en práctica el dominio propio? Señor, pero soy tu hija, pero te predico, llevo a orar en la noche y no soy capaz de ponerme un parche en la boca y callarme de qué cristianismo estoy profesando. Amén. Rompamos esa estructura. Sí, ¿Hasta Jesús, cuándo? Aleluya, sí, amado Rey. El Cagüín. Ten misericordia, mi Señor. Y nos jactamos tanto de los demás. Hay que retirar la viga de nuestro ojo, hermanos. Sí. Yo quiero una vida de más disciplina. Amén, amén. Me gustaría ir a predicar con un parlante en la calle, solo, no sé. No digo esto hablando locura, pero es que tenemos que enamorarnos cada día más de Cristo, porque Amén. realmente este sistema está fétido. Amén. Sí, Señor, te aleluya. podría. Con Andresito todos los días conversamos de esto, del estado de esta sociedad. Sí, te podría. Bendito sea el Señor. Ahora es que viene lo interesante. Entonces, mis amadas, mis amados, todo esto, repito, reitero, se lo digo con mucho amor. No me mire a mí, yo soy un hombre con errores, con defectos que también tengo que mejorar. También me gustaría levantarme todos los días a las 5 de la mañana y tener mi oración de madrugada, por la noche, y esforzarme cada día más. Pero realmente necesitamos cada día la disciplina y la corrección de Dios, porque todo esto es para nuestro propio beneficio. Amén. Sí, Señor, aleluya. Amén. Señor, amén. La conclusión de Gálatas 2:16 es que el hombre no es declarado justo y sin culpa por la ley, sino por la fe de Jesucristo. Amén. Entonces ahora vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículos del 17 al 19. Y esta es la parte que quizás es más complicada y espero que el Señor me ayude a entregarle todo lo que aquí está. Dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 2, del versículo 17 al 19. Antes de leerlo, yo me quedaba muy marcado con lo que yo veía en ese día, porque realmente Patrón. lo que Dios, cómo Dios en un minuto nos toma y nos escoge. Amén. Qué maravilloso es que nosotros tantas cosas traíamos. Yo veo mi vida de lo que yo era y cómo un día Dios me tomó. Qué maravilloso que comprender todo esto. Amén. Sí, De Señor. dónde Dios nos sacó. Me daba tristeza porque a veces uno dice qué culpa tiene. Nos enseñaron tantas cosas. Yo veía, pucha, si hubiera una mamá ahí, una tía, oye, pero quítale el celular. Oye, pero ¿cómo voy a estar comiendo pescado con ensalada y tu hijo en McDonald's? Mira cómo está de gordita. Así es, Señor. ¿Qué culpa tiene ella? Amén. Nada, Padre. Por eso nosotros también como padres y madres, los que lo son, lo han sido o lo serán, es una gran responsabilidad ser padre y madre. Sí, Señor. Gálatas 2, 17 al 19. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí
las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Esto a mí me tomó mucho tiempo poder entenderlo, así que no pido que usted lo comprenda inmediatamente. Pablo continúa hablando de que somos justificados por la fe de Cristo. Amén. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros los judíos somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? No, en ninguna manera. Aquí es donde se pone interesante. Veamos. Amados y amadas, la ley, usted ya conoce más o menos más adelante en Gálatas capítulo 3, los próximos estudios explicaremos quizás los propósitos de la ley. Entre ellos, Romanos 3:20 nos dice que la ley exhibe nuestro pecado. Amén. Tiene que entender estas verdades porque son verdades morales. Amén. Son verdades morales que afectan a su familia, a su hogar, a su esposo, a sus hijos, a sus vecinos, a sus hermanos en Cristo. No son mera letra. La ley es una ley espiritual. Es la codicia, la envidia, los celos, la avaricia, es lo que está establecido en la ley de Dios. Sí, Señor. La ley como tal, los mandamientos de Dios, Pablo dice que no fue hecha para declararnos justos. La ley nos exhibe nuestro pecado. Ese es el propósito de la ley a la luz de la Biblia. Por favor, entiéndalo. Porque le van a decir que guarde la ley y los mandamientos. El propósito de la ley es mostrarle que usted es un pecador. Porque usted no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Romanos 7:7. La ley le exhibe que usted es un pecador. La ley le desnuda. La ley le muestra la mancha que tiene en su vestido. Sí, Señor, amén. Pero la ley es santa. La ley es buena. La ley es agradable. Es una delicia. El problema no lo tiene la ley. El problema lo tenemos nosotros. Amén, Señor. Nuestro pecado, nuestra naturaleza, es el problema. Entonces, Pablo hablándole a Pedro, bueno, la ley no nos declara justos. Bueno, entonces, como no me declara justo la ley, voy a mirar a Cristo. Pero resulta que al mirar a Cristo, también me sigo encontrando pecador. O sea, la ley es buena, pero exhibe mi pecado. Cristo es bueno y justo, pero ante Él soy pecador. ¿Qué hago? ¿Me vuelvo a la ley de nuevo? Ya que Cristo no me... Ante Cristo también soy pecador, entonces me regreso a la ley. No. El versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo no desea que uno se vuelva atrás. Y aquí se exhiben dos cosas. El código o la ley y la autoridad o el juez. Bendito sea el Señor. La ley como el código y Jesús como el juez. No debo mirar a la ley, no debo mirar atrás, debo mirarlo a Él. Poner mi fe en el juez, no en la ley. Porque el juez es el único que me puede absolver de la culpa. ¿Qué es absolver? Es declararte libre de responsabilidad penal. Amén. ¿Se entiende? Amén. No es poner la mirada y la confianza en la ley. Es poner la mirada y la confianza en Jesús, que es el juez y dador de la ley. Porque Él es superior a la ley. Juan capítulo 12, versículos 46 y 48 nos dice, habla Jesús, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amén. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así es, Señor. Fíjese usted cómo Jesús aquí dice que Él es la luz que ha venido al mundo. Todo el que oye las palabras de Jesús y no las guarda, Jesús no le juzga. Es la palabra. Amén. La palabra va a juzgarte en el día postrero. Sí, sí. Entonces aquí hay una distinción entre la ley y la palabra y Jesucristo. Ten misericordia. No es que se contradiga.
es la gracia en su más pura esencia. Pero requiere que pongas tu confianza en Él. Sí, Señor. Porque Santiago dice en el capítulo 2 que la misericordia triunfa sobre el juicio. Así es, Señor. Ante la ley estamos condenados. Ante la ley merecemos la muerte. Ante la ley no tenemos poder para guardarla y declararnos justos. La ley no tiene efecto para darme vida y para declararme justo. Entonces, ¿a quién acudo? A Jesucristo, al dador, al juez, a la autoridad. Sí, Señor. Porque solamente Él, como el juez, puede absolverme y declararme sin culpa, a pesar de que yo no lo merezca. ¿Y cómo? Porque Él se puso en mi lugar y padeció por mí en la cruz, para que la sentencia que yo merecía por causa de la ley no recaiga sobre mí, sino sobre Él. ¿Y cómo alcanzo esto? Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. ¿Cómo alcanzo la justicia? Lo que decía Gálatas 2:16. La justicia por la fe y no por las obras de la ley. Amén, Padre. Uno dice, pero Jesús y la palabra son uno. Se está contradiciendo. No, pues porque el único que habla y da la palabra es Él. Amén. Él es el único que puede absolverle de su juicio y de sus palabras, porque la misericordia, la gracia de Dios triunfan sobre el juicio. Amén. Por eso dice, misericordia quiero y no sacrificio. Sí, Señor. Porque mayor que la ley y que el juicio es el amor, la gracia de Dios. Por eso estamos en el pacto de la gracia de Dios. Amén. Aleluya. Y por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito Dios. Si usted entiende en el mundo espiritual que usted es un pecador, que usted no ha hecho las cosas bien, y usted comprende el amor de Cristo, la gracia, su sacrificio, lo que Él vino a hacer por usted, es que usted no va a llevar la misma vida. Es imposible. Amén. Porque el impacto que produce que el juez le haya absuelto y que el juez se haya despojado de su gloria y haya venido a sufrir para darle a usted la libertad necesaria que la ley no le podía dar, usted dice, wow, yo no puedo seguir jugando con el Evangelio. Sí, Señor. Amén. Por eso Pablo en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque mientras más pecador soy, me doy cuenta que más bueno es el Señor. Bueno, ¿sigo pecando para que Dios me muestre más amor? No, en ninguna manera. Y aquí está el punto que habla Gálatas 2:19 y el título de esta enseñanza: muertos a la ley. Romanos 6:2. No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Amén. ¿Cuál es la esencia más pura del Evangelio? Que usted se murió. Sí, Señor. Que la persona que me está escuchando, Margarita, Salomé, Bernarda, Prisco, Marisol, con respeto me dirijo a todas ustedes, Denise, Andrea, Andrés, Loreta, David, las personas que hoy estamos escuchando este mensaje están muertas. ¿Por qué está muerta? Porque la ley a usted le mató. Porque usted y yo somos pecadores. Sí, Señor. Sí, Señor. Romanos 6:2. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Misericordia, Señor. El bautismo significa sepultura. Cuando usted creyó,
cuando usted creyó, sinónimo de bautismo, porque si usted está peleando en una guerra en el desierto y cree antes de morirse en Jesús y no había agua en el desierto para ir a bautizarse y se va a ir al infierno, no, el bautismo es el rito, pero el símbolo del bautismo es la fe que usted cree. Cuando usted cree, usted es sepultado, usted es sumergido bajo el agua, usted se muere. Ese viejo hombre, esa vieja mujer fue declarada muerta por la ley. Está, como dice Gálatas 2:20, estoy con Cristo juntamente crucificado. Estoy ahí condenado con Cristo en la cruz. La Denise, la hermana Marisol, la Salito, Andresito, están en la cruz con Cristo, allí en el Gólgota, colgados con clavos, muertos. ¿Quién está viviendo hoy? ¿Quién está escuchando esta predicación? ¿Quién está sentado aquí? El nuevo hombre, la nueva mujer. Nicodemo, te es necesario nacer del Espíritu. Dentro de nosotros hay un hombre y una mujer espiritual, nacida de Dios, que no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Primera de Juan 3, 8 y 9. Amén. Así es, Señor. Bendito Padre. El que peca es el que se baja de la cruz. Con los clavos en las manos y desangrado, se baja a pecar. Es la vieja naturaleza condenada por la ley. Ayúdanos, Señor. Porque fuimos sepultados con Él. No solamente en la cruz, también estuvimos ahí en la cueva con Cristo, con el sudario puesto. Ahí está nuestro cadáver. Gloria a Dios. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, Romanos 6:4, nosotros también andemos en vida nueva. La vida espiritual. Amén. 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 Sí, Señor. Entonces, ¿cuál es la esencia del Evangelio? Que nosotros, los que estamos hoy escuchando este mensaje, hemos muerto a nosotros mismos. He muerto a mis deseos. He muerto a mis pasiones. He muerto a mi voluntad. Para que ya no viva yo, mas Cristo viva en mí. Y lo que yo ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe, en la justicia de la fe, y no en la justicia de la ley. Porque por la fe voy avanzando en Cristo, y por la fe me voy santificando. Porque no tengo un control de mañana. Más tarde, mi hermana, Dios anule toda obra y operación de los demonios, se sube a ese vehículo y no sabemos qué le espera en la carretera. La vida es una incertidumbre. La vida es no saber si tu mamá se va a enfermar mañana, si tu hijo le va a pasar algo en la calle. La vida es incertidumbre. No hay mayor recurso, no hay mayor herramienta para vivir tranquilo que la fe. Amén, amén, aleluya, sí, Señor. Dios. Gloria a tu nombre. Porque en medio de que me falta plata, no tengo para fin de mes, y todo lo que me agobia y me ataca diariamente, a lo único que puedo echar mano es el justo por la ley. No dice eso. El justo por la fe vivirá, porque sabe en quién ha confiado. Amén. Sabe quién sostiene su vida. El arquitecto, el ingeniero, el Dios de todo el universo, ¿no tendrá cuidado de mi vida? Y si permite que padezca, esté pasando una prueba y una dificultad y una escasez, ¿no será que Él está forjando en mí algo especial, avanzándome al siguiente nivel y que la siguiente etapa? Amén. ¿O acaso Él no tiene poder y por eso está permitiendo que me vaya como en feria? Amén. Toda duda es pecado, dice la palabra. Amén. Todo lo que no procede de fe es pecado. Sí, Señor. Romanos 14. Aleluya, Padre bendito. Entonces, mis amados, les voy a seguir retratando este ejemplo de la muerte. Les voy a seguir retratando este ejemplo de la muerte. Para ir terminando con los últimos puntos de esta enseñanza. Amén. ¿Se ha ido entendiendo esta parte, cierto? Amén. El propósito de la ley, ¿cuál es? Exhibirnos que somos pecadores. A la ley hemos muerto el día que creímos en Cristo, recibimos la naturaleza de Dios, renacidos por la palabra, nueva naturaleza, para andar en nueva vida, para andar en la vida del Espíritu, ¿sí? Amén. Y la semana pasada yo les cité Romanos 7, la ilustración tomada del matrimonio. La voy a volver a explicar con más calma porque ahora se va a entender mejor. Mire, Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Usted conoce la ley? Aleluya. ¿Sabe un poco de la ley? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Sí, amén. Más lo que está en Éxodo, ¿cierto? Todo lo que se establece allí. Sí, amén. Levítico, Deuteronomio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley, mire, escuche, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive.
Mientras estemos en este mundo, la ley tiene poder sobre nuestras vidas para condenarnos. Cualquier persona en este mundo que no se arrepienta, que no ponga su confianza en Cristo, que no reconozca que es un pecador, Cristo no le va a juzgar. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará. La ley sigue vigente. La ley le está dando muerte a toda esta humanidad. Sí, Señor. Cuando se presenten ante el juicio, la ley les va a declarar pecadores. Sí, Señor. ¿Pero por qué en usted y en mí no? Amén. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada, y aquí entra la analogía, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Y aquí introduce la conclusión. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Entonces aquí Romanos dice claramente, hemos muerto a la ley. Este hombre, esta carne y esta sangre no heredan el reino. Lo corrupto no hereda lo incorrupto. Amén. Cuando Dios dio la ley, puso límites Pero ¿por qué toma la analogía del matrimonio ahí Pablo en esa parte? para ejemplificar la ley. Utiliza al marido como figura de la ley y a nosotros como la mujer. Aleluya, sí, Amén. Señor. La mujer como esposa y el marido como esposo. La ley es el esposo y nosotros somos la esposa. El marido se enseñorea. La ley se enseñorea mientras él está vivo. Mientras estamos vivos, la ley tiene poder sobre nosotros. Amén. No podemos Pero si él muere, quedar libre de la mujer queda libre. ¿Quién murió? Cristo. ¿Y quién murió con Cristo? Nosotros. Por lo tanto, nosotros al morirnos con Cristo en la cruz, al aceptarle por fe, la ley ya sentenció y condenó nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Amén. Para que ya no seamos, para que seamos de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. Así es, Señor. La nueva naturaleza, insisto en esto, necesitamos nacer de nuevo y se nace de nuevo por la fe. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Entonces, mis amados, esto lo vamos a ir comprendiendo cada vez más, avancemos, porque en Gálatas capítulo 5 nos habla de la vida en el Espíritu. Y una persona que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido, que ha conocido su gracia, tiene un cambio de vida, tiene un cambio de conducta, tiene una transformación interior y exterior. Empieza a dar fruto para Dios, empieza a guardar su palabra, Amén. como resultado de la gracia y de la fe que se han puesto en Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Aleluya. No busca en la ley ser justificado, sino que está constantemente mirándole a Él. Por eso, para terminar la enseñanza, Gálatas capítulo 3, versículos 1, comienza Pablo con esta amonestación. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y ahí se entiende por qué Pablo hace esta reprensión. Oh Gálatas necios, oh Gálatas tontos e incluso Gálatas estúpidos, dice la traducción. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si a sus ojos Cristo ya fue presentado crucificado. Porque ahí está la esencia del Evangelio, de que Jesucristo vino al mundo y fue presentado en la cruz. Sí, Señor.
para que nosotros, como dice Gálatas 2:20, nos identifiquemos con la muerte de Cristo en la cruz y ya no vivamos para nosotros mismos. Porque ahora en nuestra mente ya no está la misma ensalada y el mismo desorden de antes, de pasiones y deseos. Porque en cuanto creía Jesús, viene el Espíritu a gobernar la mente, a infundir luz, sabiduría y vida a mi mente. Y ahora mi mente, por la gracia, por el sacrificio de Cristo y no por la ley, empieza a ser purificada y transformada. Y yo empiezo a comprender los propósitos de Dios. Empiezo a guardar su palabra. Empiezo a santificarme como un fruto evidente de la naturaleza del Espíritu. Porque la naturaleza del Espíritu no produce nada pecaminoso. Cuando andamos en la carne y en el pecado es porque estamos dándole vida a la vieja naturaleza, que Dios desea que no alimentemos, Amén. sino que la hagamos morir. Amén. Por eso Pablo en Efesios y en Colosenses dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Entonces Cristo ya fue presentado como crucificado. ¿Qué más necesitan ustedes para seguir el evangelio de la verdad? Cristo ya lo hizo todo. Nadie pudo guardar la ley, nadie pudo cumplir la palabra. Solo Él, el juez que es superior a la ley, lleno de gracia y de verdad, vino a este mundo a morir por ti, a dar su vida en el madero. ¿Qué estás buscando? ¿Qué palabra estás esperando que se te entregue para alentarte, pararte de pie y avanzar? Bendito sea. ¿Qué esperas que se te diga? ¿Qué discurso motivacional? ¿Qué mentira? Santo, santo. No se vuelvan a lo de antes, porque transgresores se harán. Y mucha gente hoy en día vuelve a la ley pensando que así va a agradar a Cristo, pero en su corazón están mal, están errados, porque no están dando fruto para Dios por el Espíritu. Así es. Amén. Aleluya. Están haciéndolo como por obras. Sí, Señor eterno, bendito. Entonces, con todo esto, hemos llegado Ayúdanos, Señor. al final de la enseñanza. Yo creo que hemos entendido algunas cosas, Amén. ¿cierto? Sí, Señor, amén. Entonces, mis amados y mis amadas que hoy nos acompañaron, les doy las gracias. La enseñanza de hoy entonces se titulaba Muertos a la Ley, para que usted ahora tenga fe en Jesús, Amén. Amén. ponga su confianza en Él, Bendito. le entregue todas sus cargas, busque su palabra, ore, ayune, se proponga disciplina, llénese del Espíritu, llene su lámpara del aceite, de la luz que viene de los cielos, y en eso su vida obviamente se va a alinear con la palabra de Dios. Obviamente usted no va a andar en codicia, en adulterio, en mentira, transgrediendo la ley de Dios. No estamos incentivando transgredir la ley de Dios por decirle que hemos muerto a la ley. Es simplemente decirle que su vieja naturaleza fue condenada y sentenciada a la cruz. Amén. Y está muerta en la cruz. Sí, Señor. Y de allí no se puede bajar, porque usted es ahora una nueva creación. Amén. Por eso Pablo en Gálatas 6 dice, en la circuncisión nada es, sino una nueva creación. Amén. Y es en eso que nosotros debemos buscar cada día en nuestra vida, en ser nueva criatura, vivir por el Espíritu, buscar a Jesús, buscarle a Él. Amén. Intensamente cada día es a Él a quien debemos buscar, y Él limpiará nuestras almas. Podremos guardar su palabra y andar en nueva vida, porque no debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde, Amén. Aleluya. porque ya hemos muerto. Y lo que hemos muerto estamos sepultados. ¿Cómo nos vamos a parar de ahí si está muerto, pues? Amén. 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 Aleluya. Vamos a orar al Señor. Sí, Señor. Bendito sea su nombre.